Ahora damos paso a la capacidad digital, en la que hemos invitado al doctor Felipe Guzmán, alto consejero distrital TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la cual se representarán los esquemas de gobernanza y colaboración para desarrollar ciudades inteligentes y sostenibles en el contexto de la nueva agenda urbana. Bienvenido, doctor Felipe. Muchas gracias. Sin el doctor, porque nunca acabé ni empecé esa tarea. Pero bueno, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias Marco, siempre es grato volver a esta casa de estudios, mi casa de estudios, y donde empecé mi vida laboral justo trabajando con Marco, con los mismos chistes en los paneles desde hace varias generaciones. Por eso quedó así. Por eso queda así. Pero realmente sí nos place mucho estar acá porque queremos compartirles algunas visiones de lo que hemos venido viendo en Bogotá alrededor de esa gobernanza en ciudades inteligentes, que es un tema que muchas veces está muy escrito en los marcos de referencia, en los marcos teóricos, en lo que dicen los distintos lineamientos, pero que realmente el reto está cuando se ejecuta en el día a día, cómo hace uno que las cosas pasen, y yo creo que ese enfoque que se hablaba anteriormente es clave. Porque justo cuando uno está al frente de los distintos temas de ciudades y del gobierno nacional, creo que el reto diario es cómo hacer que las cosas pasen, ¿no? Y cómo logra uno equilibrar todas esas maravillosas ideas, planes que surgen de la academia, de la investigación, de las empresas, y las necesidades que surgen en el día a día en la implementación de lo público. Y yo creo que aquí venimos a compartirles un par de ideas que no pretenden ser para nada la receta que alguien deba implementar, pero que nosotros hemos venido valorando cada vez más en lo que venimos ejecutando. Yo quisiera partir de cuando nosotros llegamos, tuvimos una gran discusión de, bueno, ¿qué es lo que vamos a entender como ciudad inteligente o como territorio inteligente? Y revisando los distintos referentes que tenemos, a mí siempre me gusta partir de que llegamos a un concepto supremamente básico, y es que para nosotros un territorio inteligente es el que logra que desde la inteligencia colectiva ponga la tecnología, los datos y la innovación al servicio de calidad de vida de las personas. Si algo de lo que hacemos en lógica territorio inteligente no genera eso, pues no estamos cumpliendo el cometido. Y cuando hablo de la inteligencia colectiva es porque reconocemos que el territorio inteligente lo hacen las personas del territorio. Si nosotros quisiéramos pensar como a Bogotá como un cerebro, las neuronas de ese cerebro, pues somos todos los que convivimos en Bogotá. Todos los que desde nuestro rol ponemos al servicio nuestras capacidades, nuestras vivencias, al servicio de generar esa inteligencia colectiva. Y si uno ya parte de ahí, lo primero que se pregunta es, pues, ¿cómo hacemos para reconocer todas esas necesidades de esas neuronas desde un territorio inteligente? Para nosotros no es lo mismo un territorio inteligente para un ciudadano que vive en la 72 con séptima que a una campesina rural productora de lácteos en el Sumapaz. Muy probablemente su concepción de cómo la inteligencia territorial le genera calidad de vida es distinto. Y el reto grande que tenemos, por ejemplo, a nivel territorial es cómo hacemos para reconocer todas esas necesidades. Desde canales de escucha, sin duda, desde dinámicas de construcción colaborativa, pero también desde un reconocimiento claro del territorio y de nuestras poblaciones. Una de las grandes innovaciones de las que nos sentimos muy orgullosos en Bogotá, por ejemplo, es del Sistema Distrital del Cuidado. El Sistema Distrital del Cuidado es una innovación social en donde reconocemos la labor de cuidado de las mujeres en Bogotá, buscamos retribuir esa labor y buscamos cómo generarle a las mujeres que tradicionalmente han sacrificado tiempo y oportunidades para ejercer la labor de cuidado en una ciudad, que tengan caminos de oportunidades y desarrollo personal. Y cuando uno ve eso, empieza a ver cuáles son las necesidades, por ejemplo, desde la tecnología para las mujeres en Bogotá. ¿Qué necesita una cuidadora alrededor del desarrollo de las competencias? Cuando vemos ecosistemas de emprendimiento, ¿es el mismo tipo de ecosistema de emprendimiento el que puede acoger a las mujeres cuidadoras en las distintas localidades de Bogotá, o tenemos que pensar en cosas distintas? Entonces, quería partir de eso porque para nosotros territorio inteligente es efectivamente el que logra poner la inteligencia colectiva al servicio de la calidad de vida de las personas. Y calidad de vida pasa por vivir en entornos sostenibles, sin duda. Pasa por ser beneficiarios de mejores políticas, por acceder más fácil a servicios.
por poder empoderarse y ser parte de las decisiones que se toman en las ciudades. Y en ese sentido empezamos a desarrollar distintos ejercicios. Digamos, esta foto, más allá de la oda al ego para salir en la foto de la presentación, es porque siempre me recuerda, esto es Betania, un portal interactivo que queda en la localidad de Sumapaz. Y es un portal interactivo donde va comunidad que se desplaza cerca de 3 o 4 horas desde los sitios donde vive, porque Sumapaz es una ruralidad dispersa, a empezar procesos básicos, por ejemplo, de aprender Excel, porque desde el Excel empiezan a transformar la forma como llevan su negocio de producción de lácteos. Pero donde también en Sumapaz empezamos a tener inteligencia colectiva para que ellos nos digan cómo ven que la tecnología les cambia en su vida diaria, cómo como protectores del páramo la tecnología y los datos pueden ser una herramienta para ayudarles a seguir protegiendo el agua de Bogotá. Cómo desde sus organizaciones de participación activa en las decisiones de la ciudad, la tecnología les permite organizarse para tener una voz mucho más amplia en la forma como se invierten los recursos en Sumapaz. Durante esta administración estamos haciendo la inversión más grande que se ha hecho en Sumapaz, y no es como simplemente por eslogan de campaña, sino por una convicción de que esta comunidad lleva años teniendo claro que necesita vías, necesita acueductos, necesita conectividad. Y no habíamos llevado inclusive conectividad a media hora entrando de la localidad. Estamos en un proyecto para ejecutar con recursos de regalía conectividad rural. La inteligencia colectiva empieza a verse cuando escucho a las comunidades y empiezo a definir cómo la tecnología, los datos y la innovación en ese territorio inteligente pueden cambiarle la vida. Y nos complementa también, y me sirve el ejemplo, para tener claro que esa inteligencia colectiva también pasa entre las instituciones. Nosotros hoy, para los que conocen el distrito, el aparato institucional del distrito es gigante. Tenemos 15 sectores con más de 56 instituciones y tradicionalmente no ha sido fácil generar sinergias entre los distintos actores del distrito, porque cada uno está muy juicioso en su tarea. Pero muchas veces cuando vamos a hacer arreglos institucionales que nos permitan generar dinámicas de conversación transversal en el distrito, encontramos muchas barreras en compartir datos, en tener proyectos conjuntos, en asumir problemáticas multidimensionales que nos cubren a varios sectores. Cuando formulamos el plan de desarrollo, una de las primeras decisiones de la alcaldesa, este no es un plan de desarrollo con enfoque sectorial, con 5 propósitos que son intersectoriales. Y esa misma dinámica empieza a verse en los arreglos institucionales que ejecutamos a diario. Nosotros, por ejemplo, partimos de cosas muy básicas como tener instancias de articulación interinstitucional en el distrito que en materia de tecnología pasaran de hablar de los retos en términos de computadores, de conectividad, de impresoras, de los sistemas de gestión empresarial, a que liderados por la alcaldesa y por su secretario privado habláramos de los proyectos de transformación digital del distrito. Cuando yo hablo de analítica de datos para calidad del aire, que seguramente vi que mañana en la agenda está nuestra maravillosa secretaria Carolina, y les contará, calidad del aire en Bogotá, y veo por Bogotá ha tenido unos esfuerzos gigantes al respecto. No es una tarea únicamente de la Secretaría de Ambiente, es una tarea que nos convoca a todos los sectores del distrito, donde tenemos que articular información de movilidad, de Transmilenio, donde tenemos que ver cómo la calidad de aire impacta la forma como se está brindando el servicio en los jardines, donde tenemos que ver cómo desarrollamos múltiples tecnologías como la red reciente que lanzamos de microsensores para seguir capturando datos que nos permitan tomar las mejores decisiones. El otro, por lo cual el segundo componente del que quería hablar es el esquema de gobernanza pasa por tener también instrumentos efectivos que nos permitan interinstitucionalmente tomar acción conjunta. No quedarnos en las comisiones o en los grupos tradicionales donde nos sentamos a darnos unas presentaciones cada tanto, sino ponernos unas tareas alrededor de un propósito común que permita unificar la acción del distrito. Y cuando nosotros lo hemos abordado desde la estrategia de Bogotá Territorio Inteligente, nos damos cuenta que esa capacidad de inteligencia colectiva con los ciudadanos, con las empresas, con la academia y con la diversidad de funcionarios e instituciones que tenemos en el distrito, pasa alrededor de todos los habilitadores de ese territorio inteligente. Una de nuestras grandes apuestas ha sido alrededor del tema de datos. Creamos la agencia de analítica de datos Ágata, una inversión que hace la empresa de teléfonos de Bogotá, la empresa de acueducto de Bogotá, el Grupo de Energía de Bogotá, Catastro Distrital y nuestra Secretaría de Planeación. Y Ágata la vemos como una forma de amplificar las capacidades que tiene el distrito en materia de analítica de datos. Pero aparte,
como una institución que dinamiza el ecosistema de analítica de datos en Bogotá. En Bogotá tenemos la maravillosa ventaja de contar con uno de los ecosistemas digitales más activos que hay. Tenemos las universidades, tenemos los centros de pensamiento, tenemos las empresas, tenemos las startups, tenemos las industrias incumbentes de los distintos sectores. El reto, por ejemplo, en materia de datos es cómo hacemos para compartir cada vez de forma más eficiente datos entre público, privado y los distintos que estamos para tomar las mejores decisiones, pero aparte para brindar los mejores servicios. Y eso, cuando lo vamos a ver en el día a día, empieza a tener 1000 barreras jurídicas, institucionales, culturales. Y justo por eso, nuestra apuesta desde el modelo de gobernanza fue, oiga, creemos que Ágata, con una lógica distinta de operación, no siendo parte de la estructura tradicional de la administración pública, puede ayudarnos a dinamizar ese ecosistema y esa inteligencia colectiva alrededor de los datos. Cuando nosotros pensamos alrededor de esa llamada cuarta revolución industrial y cómo efectivamente hacemos transformación productiva de los sectores en Bogotá con un enfoque sostenible, pues claramente la conversación tiene que ser con los que están desarrollando la tecnología, con los que están pensando en los mejores modelos de adopción para las distintas verticales de industria. Y esa labor la viene haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico, entendiendo que los distintos programas que se generen tienen que transformar las realidades de esos ecosistemas productivos, de los corazones productivos de la ciudad, a partir de la conversación con distintos actores. Cuando pensamos en el gran reto que tenemos todos en general, el talento que requiere una ciudad para que aprovechemos la tecnología, los datos y la innovación en el gobierno, en las empresas y en la sociedad civil, vemos muchos esfuerzos de formación de desarrolladores, de formación de distintas capacidades duras con entidades del orden nacional, con las empresas de la industria. Y en los últimos 2 años nos hemos sentado a hablar entre distintos actores diciendo, oiga, pero de verdad, ¿qué competencias específicas necesitamos? ¿Cómo aseguramos la ampliabilidad de ese talento? ¿Cómo empezamos a reconocer cada vez más que las competencias duras sí las necesitamos, pero hoy son más importantes las competencias ciudadanas? ¿Cómo eso se complementa con competencias de bilingüismo? Y cuando empezamos a ver, si yo digo la receta es desarrollar competencias duras, competencias ciudadanas, bilingüismo, con un enfoque de pertinencia a lo que requieren los sectores productivos, el gobierno y los emprendedores, nos damos cuenta que armar esa receta mágica no la puede hacer ninguno por separado. Los únicos que lo podemos hacer es si estamos todos sentados en la misma mesa, definiendo los recursos que vamos a poner para generar esas competencias y los mecanismos para que ese talento empiece a generar valor en los distintos estamentos de la ciudad. Cuando hablamos de la inversión y los recursos, lo decía el doctor Rodrigo, y pasa inclusive en Bogotá, siempre vamos a tener recursos limitados que no alcanzan para todo lo que uno quiere hacer. Y cuando hablamos de territorios inteligentes, uno de los grandes retos que nos enfrentamos es ¿cómo hacemos para poder hacer inversión público-privada en estos temas? ¿Cómo hacemos para tener mecanismos de compra pública de la innovación? ¿Cómo hacemos para generar sinergias en las cuales, bien sea con modelos de monetización de datos, o bien sea con modelos de distinta índole, ponemos a empresas, academia y al gobierno a invertir en proyectos de territorio inteligente que transformen la vida de las personas? Y eso es una conversación que está abierta. Mucho de lo que yo traigo acá no lo tenemos solucionado. De hecho, aprovecho la cuña, estamos formulando la política pública de Bogotá Territorio Inteligente. Y alrededor de todos estos elementos queremos definir qué arreglos institucionales debería apostarle Bogotá para que eso pase. Porque venimos probando distintos esquemas, pero estamos seguros que si queremos que Bogotá cada día sea más inteligente, cada día logre aprovechar mejor la tecnología, tenemos que reafinar todos esos mecanismos institucionales. ¿Qué hacemos para lograr esa inversión y ese esfuerzo conjunto entre públicos y privados en los proyectos de territorio inteligente? ¿Qué hacemos para hacer innovación pública efectiva? Yo creo que todos, hay veces sentimos un poco que el concepto de innovación pública ha perdido como valor, porque en algún momento se volvió todo innovación pública. Pero ¿cómo hacemos para que la innovación pública no pierda su foco de que efectivamente pongamos las capacidades de todos los actores del territorio a producir ideas para los retos de la ciudad? No solo para sus problemas, sino para sus oportunidades. ¿Cómo hacemos efectivamente para que el ciudadano no sea solo beneficiario, sino que sea el que mande la parada alrededor de las soluciones que tenemos en la ciudad? Y no me voy a extender mucho más porque para ayudarle también, Marco, a recortar el tiempo en la agenda. Pero, por ejemplo, si lo vemos en términos de brecha digital, siempre vamos a estar cortos en capacidades de conectividad. Bogotá es una de las ciudades
pues la ciudad que comparada con el país tiene mayor cobertura de Internet. Según las cifras del DANE, el 81% de los hogares en Bogotá manifiesta tener conexión a Internet. Y estamos muy por encima de muchas otras realidades territoriales del país. No obstante, 19% de hogares desconectados en Bogotá son muchos hogares. Es mucha gente que no puede poner al servicio de la calidad de su vida la tecnología. Y solucionar el acceso a Internet tiene que ser un esfuerzo público-privado y que se sustente desde la investigación. No podemos seguir intentando las mismas recetas que no nos han permitido lograr resultados distintos. Yo creo que esa frase no la podemos perder. Y tal vez en temas como el cierre de brecha cada vez tenemos que innovar más. Pensar en nuevos mecanismos que nos permitan suplir las necesidades de una ruralidad dispersa en Bogotá, por ejemplo. O de las necesidades de conectividad de unas cuidadoras que requieren ciertas características específicas de conectividad en sus hogares para poderla aprovechar en la 1 o 2 horas que logran liberar de tiempo en su labor de 24 horas de cuidado para ser productivas en otros temas. La última idea que quería compartir es, para nosotros parte esencial de esto ha sido Gobierno Abierto de Bogotá. Y si bien Gobierno Abierto de Bogotá siempre tendrá muchísimas posibilidades de seguir escalando y mejorando, a mí me gustaría resaltar como algún par de cosas que hemos venido haciendo y que nos permiten pensar en habilitar más esa inteligencia colectiva y esa conversación entre los distintos actores. Y la primera es, cuando vamos a hablar de escuchar a distintos actores, pues tenemos que ir cada vez más a los canales en los que están esos actores. Y hay dos cosas que venimos nosotros probando, y es por un lado, oiga, venimos llevando a la gente a que vaya a nuestros sitios web institucionales hace muchos años, teniendo un poco siempre la frustración de que la participación ciudadana es baja y de que no logramos de que masivamente lleguen a esos canales. Pues apostémosle a los canales en los que están. Hoy por hoy Chatico es una herramienta que estamos lanzando vía WhatsApp para que la gente no solo pueda acceder a los servicios en Bogotá, sino que a través de WhatsApp, que es un canal que tiene en la vida diaria, tome parte de las decisiones de ciudad. Por hoy tenemos abierto un proceso que se llama Causas Ciudadanas, donde las comunidades de base en las localidades propusieron proyectos que quieren que sean una realidad en Bogotá. Y la alcaldía dice, listo, los que sean más votados los vamos a apoyar. Y la gente está votando a través de Chatico. Y en 2 semanas que llevamos del proceso ya hemos duplicado las votaciones comparado al año anterior, que era a través de vaya al sitio web o vaya a las asambleas tradicionales de votación de sus proyectos. Hemos hecho ejercicios a través de redes sociales. La gente está en redes sociales diciendo lo que piensa, lo que opina, lo que le duele y lo que no. Hemos hecho ejercicios de analítica de redes sociales para poder identificar esas peticiones y responderlas puntualmente a cada ciudadano. Y ahí la inteligencia artificial, ahí el procesamiento del lenguaje natural se vuelven herramientas tecnológicas al servicio de mover esa inteligencia colectiva. Hemos hecho presupuestos participativos, que es una obligación legal desde hace muchos años para todos los municipios en el territorio. Pero lo hicimos esta vez y fue muy detonado por la pandemia con un enfoque completamente tecnológico. Y eso no solo nos permitió ampliar la gente que participó, sino que realmente cuando uno ve el efecto de los esquemas de gobernanza colaborativos es cuando se cambian las preferencias. Los fondos de inversión local en Bogotá normalmente invertían siempre en lo mismo, en pavimentar calles, en dotar los parques de los barrios. Cuando salimos el primer año con los ejercicios de presupuestos participativos, por primera vez se priorizaron temas para inversión con fondos de inversión local relacionados con el cuidado animal, que nunca había estado en la agenda de los fondos de inversión local. Con el sistema distrital del cuidado y cómo atender a las cuidadoras que cuidan a lo más valioso de nosotros, que son los niños, las personas con discapacidad, las personas mayores. Se priorizaron temas relacionados con población víctima y con población reinsertada, cómo tener programas efectivos que los permitan incluir en la economía de la ciudad, cómo tener programas de emprendimiento diferenciado. Es ahí donde la tecnología, los datos y la innovación se ponen al servicio de la inteligencia colectiva, que no solo permite brindar mejores servicios a la gente, sino que permite cambiar las preferencias, recoger esas neuronas que están generando ideas todo el tiempo y ponerlas al servicio de la ciudad. Yo no me quiero extender mucho más, pero simplemente era desde lo que venimos viendo de Bogotá, el territorio inteligente, bien sea en la versión que queramos concebirlo, se basa en lograr la inteligencia colectiva, se basa en lograr entender que cada persona que habita el territorio construye ese territorio inteligente, en que la tecnología la ponemos al servicio de las necesidades de esas personas y en potenciar sus capacidades.
y en vivir todos los días haciendo esfuerzos para que esa inteligencia colectiva se active y nos permita contar con un territorio que cada día le ofrece mejores condiciones a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Muchas gracias y lo dejaré por ahí.